Ah, muy bien, pues ahorita vamos a hablar cómo se hace backpropagation, optimización in computing time en Recurrent Neural Networks. Y en esta última parte de la presentación me voy muy rápido y seguramente para algunos va a ser quizá más rápido de lo que quisieran, pero si tienen dudas, remítanse a la presentación o a los libros que les hemos propuesto. Lo que vamos a estar viendo es relativamente complicado, pero y quizá aquí lo importante es que entiendan como a nivel conceptual qué está pasando. De la misma forma que en Feedforward, en Convolutional Neural Networks, nuestro approach para optimizar estas redes, Recurrent Neural Networks va a ser el algoritmo de backpropagation, que si se acuerdan, tiene varios pasos, pero básicamente se comprime en dos, es tomar la derivada o el gradiente of the loss, de la pérdida, con respecto, que acuérdense está definido por un cost function, con respecto a cada uno de los parámetros, y cuando decimos parámetros nos referimos a los pesos, bias de cada una de las neuronas. Y obviamente con respecto al output que generamos y cómo lo comparamos con el output que buscamos que el algoritmo tenga. Y lo que hacemos es que una vez que hacemos un cambio pequeñito que va a depender del learning rate, si se acuerdan, para modificar esos parámetros, estos weights y biases, con la finalidad de que iteración con iteración vayamos minimizando y minimizando, minimizando cada vez más la pérdida, definida de nuevo por un cost function. Ahora, como lo habíamos visto más o menos desde el punto de vista del Recurrent Neural Network, lo que vamos a tomar va a ser estas pérdidas, losses individuales en cada stage in computing time, ¿no? en cada elemento de la secuencia. Y eso lo vamos a agregar, vamos a llamarlo como macro loss, ¿no? Y en algún momento vamos a hacer este análisis que va a tomar toda la secuencia de entrada, por ejemplo, que va a tomar cada uno de los errores in every stage of prediction, y también en la pérdida quizá macro al final, y eso lo va a comparar con lo que nos hubiera gustado que hubiera sacado el algoritmo, ¿no? Si los pesos hubieran sido y los bias hubieran sido perfectos. Y, y basado en eso vamos a hacer backpropagation, gradient descent, y básicamente vamos a modificar poquito los pesos, subirlos, bajarlos, moverlos tantito para llegar a los weights como más óptimos que minimicen ese loss, ¿no? Que no, el cost function está definido generalmente como la diferencia entre lo que nos gustaría que se predijera y lo que se predijo. Entonces, como ustedes ven aquí, todas las flechas negras es lo que ya habíamos visto hasta el momento, que es forward passes, ¿no? Y todo lo que se ve en rojo es llamado backward pass, que es cómo se generan los gradientes para backpropagation, para poder modificar los pesos. Ahora, les había más o menos anticipado que había un problema grande y que por eso usábamos tangente hiperbólica, que era este problema de vanishing gradients, ¿no? Que este es un problema que se genera cuando solo en la línea roja, ¿no? En el backward pass. Y cuando nosotros estamos generando estos gradientes como una y otra vez, ustedes pueden entrar en una situación cuando se optimiza. Recuerden que la modificación de cada uno de estos pesos depende de ese gradiente, ¿ok? Entonces el valor del gradiente es muy importante para modificar esos pesos. Y acuérdense de que cuando tú multiplicas algo por cero, pues no importa qué tan grande es ese valor, ¿no? El resultado de esa multiplicación es siempre cero, ¿no? Entonces, el problema de tener valores muy pequeños, ¿no? Como gradientes, es que no importa cuál sea el otro número con el que estés multiplicando ese gradiente, ese otro peso, por ejemplo, se va a ir todo a cero, ¿no? Y no vas a poder escapar de eso. Entonces, ese es el problema que vemos ahí a la derecha, que es el vanishing gradient problem, que es cuando muchos valores de estos gradientes, ¿no? Cuando se backpropagation, son muy, muy pequeñitos, muy cercanos a ceros o cero. ¿Y qué hacemos para contrarrestar este problema? Pues tenemos la activación de tangente hiperbólica, que tiene sus propiedades, que ahorita hablamos un poquito más de eso. También la otra estrategia es hacer weight initialization de forma más smart. Y ahorita vamos a ver que también se pueden hacer cosas en Network Architecture, que es una evolución de esta Recurrent Neural Network, que le vamos a llamar Long Short-Term Memory Networks. Y ahorita los vemos. Y el otro problema, que es el de la izquierda, es cuando muchos valores se van muy grandes, cuando los weights se vuelven enormes,
Y eso se llama el The Exploding Gradient Problems. Y esto se limita o quizás se controla un poquito haciendo algo que le llaman gradient clipping, que es básicamente como poner una función como de saturación, donde tú posibilitas, bueno, para aquellos de ustedes que sean electrical engineers o que hayan hecho algo de electrical engineering, pues sabrán que, no sé, tienen un transistor o algo, que tú puedes entrar en una región donde pues tú puedes subir y bajar de forma lineal o exponencial, pero en algún momento puedes generar ahí como una saturación y es básicamente algo muy similar aquí, donde tú puedes decir, oye, no importa cuántos sean los gradientes, si exceden más de X número, 100, siempre déjalo a 100, ¿no? Entonces, aunque se vaya a 1.000.000, lo dejas en 100, ¿no? Y esto es importante porque si tú tienes un gradient exploding problem, luego puedes tener, básicamente entras en un problema muy similar al de overfitting. Pero bueno, esos son los dos problemas y nada más para que vean más o menos cómo se solucionan las dos cosas. Ahora, el otro problema que habíamos hablado es el de long-term dependencies, ¿no? Donde generalmente este es un problema más a nivel de vanishing gradients, ¿no? Donde valores muy, muy lejanos van a contribuir muy poquito, ¿no? Y entonces es como casi una contribución de cero y eso va a llegar a que el weight en ese caso sea cero o el gradient sea cero y entonces eso va a hacer que todos los demás gradients eventualmente se vayan a cero y eso no queremos. Entonces, ¿qué hacemos eso? Pues vamos como le decimos, vamos a modificar el network, vamos a poner activation functions que sean compatibles con esto. Ahora, habíamos hablado de tangente hiperbólica y yo les recomiendo que se vayan a la primera presentación que tuvimos. A la primera presentación que tuvimos donde describimos diferentes activation functions. Este es un slide, sin embargo, que habla de la derivada de diferentes activation functions. Y es algo que creo que no habíamos discutido, pero obviamente es interesante o es importante saber cómo son las derivadas de diferentes activation functions porque los gradientes son los derivados parciales, ¿no? Y eso qué quiere decir que a medida que yo backpropagate gradients, pues van a incluir los gradientes de activation functions que le preceden y por ende necesitamos saber cuáles son las características de estas derivadas. Cuando tú derivas una ReLU, que no sé si se acuerdan de la ReLU, pero era como 0 y luego era una línea con slope de 1, ¿no? Pues su derivada, pues obviamente es un step function, que es lo que ven aquí en negro, ¿no? La ReLU, o la derivada de la ReLU, pues tiene esta propiedad de que el gradiente siempre es 0 para cuando el input es mayor, perdón, siempre es 1 cuando el gradiente es mayor que 0, ¿no? Pero esto es algo interesante, pero para valores negativos, como ustedes pueden ver, se va a 0, ¿no? Entonces esto no nos gusta mucho. La sigmoide, la sigmoide tiene una propiedad de derivada, pues donde no se va a 0, o sea, bueno, tal. Pero ¿qué pasa? Que cuando, que la derivada de la sigmoide sí pierde, o sea, es decir, como que tiene este problema un poco a nivel derivada, que como que le baja el valor siempre a esto, ¿no? Sin embargo, la tangente hiperbólica, como ustedes pueden ver, tiene como esta misma propiedad a nivel derivada que la sigmoide, ¿no? Smooth, monotonic en este caso, bueno, monotonic in each direction, ¿no? Pero la diferencia es que su valor en 0 es 1. Y esto es importante porque eso quiere decir que no va a, o sea, si algo es 0, no lo va a llevar, no lo va a como disminuir de valor cada vez, ¿no? Entonces, como que si es 0 lo mantiene ahí hasta que haya un cambio en alguna dirección y entonces ya le va a proveer ese cambio. De nuevo, acuérdense que a nivel activación también nos importa no solo la derivada, sino nos importa la función y la propiedad que tenía la tangente hiperbólica que no tenía la sigmoide es que no la derivada, sino la función original va de -1 a 1 sus outputs. Entonces, si por ejemplo la derivada de todas estas la derivada va de 0 a 1 en este caso, ¿no? Muy bien. Como ya les había comentado, una de las otras técnicas que es importante para quitar el vanishing gradient problem es un tema de inicialización y este es el tipo de matriz que vamos a utilizar generalmente en inicializaciones. Eso ya lo habíamos platicado, pero pues se los reitero, que generalmente nos gusta usar la matriz identidad, no necesariamente, o sea, puede ser a veces inicialización en 0, pero la otra opción es la matriz de identidad, que es, vamos a llamarle que es el equivalente al 1
en el contexto de álgebra lineal. Y obviamente el tamaño de esta matriz va a depender del número de weights y demás que tengamos en nuestra red. Los biases, por otro lado, esos tienden a inicializarse en cero, por diferentes razones, pero bueno, nada más para que sepa. Pero también se podría inicializar en la identity. Muy bien, entonces, ahora, ¿cuál es la otra, quizá la mayor solución a este problema que les había comentado de long-term dependencies, ¿no? Y este ahora sí como que es el truco que mejoró las Recurrent Neural Networks en algo quizá aún mejor, y de hecho hay una tercera solución que vamos a ver hacia el final, pero la solución quizá más clever para tener estas propiedades dentro de estas Recurrent Neural Networks, de que pueda mantener información muy local, ¿no? De las cosas que, obviamente, de las oraciones o de las palabras que le anteceden a una predicción, pero también tener el contexto de palabras que quizá pasaron 3 páginas antes, ¿no? Muchas oraciones antes. Es este concepto, que es relativamente nuevo en el área de Recurrent Neural Networks, pero pues ya tiene varios años, que se llaman gated cells. Y las gated cells vienen en varias formas y sabores, pero las más famosas, o la más famosa, es la Long Short-Term Memory, Long Short-Term Memory Network y la llamada GNU. Pero la que vamos a ver ahorita al principio es Long Short-Term Memory, que básicamente va a proveer bueno, vamos a ver cómo paso, pero básicamente va a usar este concepto de gating, de dejar pasar cierta información, ¿no? En ciertas partes de la red, para poder eliminar cierta información que no es relevante y preservar cierta información que es relevante independientemente de cuándo fue vista por la red. Súper, pues esto se va a poner muy complicado desde el punto de diagrama y espero que me sigan muy rapidísimo, porque además es mi objetivo aquí no es que entiendan necesariamente cómo hacía, bueno, esto sí me gustaría, pero más que entiendan como el concepto de qué está pasando, ¿no? Entonces, a nivel conceptual, esto es un redibujo de cómo una Recurrent Neural Network operaba, ¿no? Antes no le había puesto nada de las flechitas como que ustedes ven aquí, pero internamente esto es lo que está pasando en las mismas que vimos anteriormente, ¿no? Tenemos la entrada del paso anterior, ¿no? Del current step previous, la entrada o el input en ese momento, la función de activación, obviamente tenemos weights aquí, ¿no? Y acá en la salida, y la salida depende de weights de salida y obviamente pues tienes un state que se va al siguiente paso, ¿no? Pero ¿qué pasa en las long short-term memory cells? Son como augmented computational blocks que ahora tienen como conceptos de control ahí metidos que le van a dar como propiedades bien interesantes a esto. Y es un tema bien, bien bonito que a medida que estén viendo van a pensar que está como súper inspirado en cómo los seres humanos piensan y demás y generan información, pero creo que les va a interesar bastante. A medida como práctica, pues este tipo de celdas, ¿no? De módulos, los implementan con esta operación que ven aquí abajo, ¿no? En Keras. TensorFlow Keras, que es básicamente la Long Short-Term Memory Cell. Pero ahora, obviamente yo les muestro esto y me dicen, oye, no entiendo nada, pues vamos a verlo paso a pasito, pero básicamente la diferencia que ustedes están viendo aquí es que ahora tenemos dos inputs que parecen como dos inputs de estado. Seguimos teniendo nuestro input de entrada y seguimos teniendo nuestro output de salida, nuestra predicción a cada nivel. Y obviamente tenemos otros dos estados, o bueno, más bien ese mismo estado se propaga, ¿no? Forward propagates through the recurrence. Y internamente vamos a tener ahora estos nuevos símbolos que creo que si ustedes, bueno, ya todos me dijeron que tuvieron clases de control, pues algunos se verán como bloques que reconocerán, ¿no? En control y demás. Y tendremos ahí unos parámetros muy interesantes que son adicionales. Obviamente el tangente hiperbólico ya lo reconocieron, pero también pero ahora vemos que hay dos, ya vemos por qué. Y tenemos estos sigmas que serán ahí como otros parámetros que entrarán. Entonces, ¿cuál es como que el insight? Que estos estados contienen toda la información de todo lo previo, ¿correcto? O sea, este estado, este número que le llamamos nuestros hidden state, realmente si lo piensan, como conserva toda la información anterior. Pero ¿cuál es el problema? Que si tú mantienes toda la información de todo,
luego se vuelve muy difícil como retrieve effectively that information. Entonces, ¿qué hacemos para como hacer más eficiente este proceso? Pues generamos gates que de forma que filtran o que de forma opcional dejan pasar ciertos tipos de información o cierta información de ciertos lugares para que sea más rápidamente accesible o para que tenga más importancia cuando generas las predicciones finales, ¿no? O cuando progresas diferentes hidden states. Y como lo veremos, este tipo de, esta representación que aquí lo vemos que es un gate, ¿no? Y este es como el símbolo básico en Mechanical Engineering, Electrical Engineering, como para una válvula o algo que deja pasar o no pasar algo. Esta representación básicamente va a representar a nivel matemático, va a representar una función de gating que generalmente puede ser como una activación. Donde, por ejemplo, algo que es muy común es que esas activaciones sean sigmoides o pointwise multiplications. ¿Y por qué sigmoides o pointwise multiplications? Porque esto, de hecho, es muy similar a como un transistor, por ejemplo, operaría. Si ustedes se acuerdan, los transistores operan un poco como sigmoides, ¿no? Y, los transistores pues, son válvulas y las válvulas son gates. Entonces, como que hace sentido todo esto esté como un poquito relacionado. Y pointwise multiplication pues tiene que ver con aumentar o disminuir, ¿no? Porque pues, ustedes pueden multiplicar por un número negativo, por un número positivo o por cero, diferentes aspectos del state, ¿no? Para poder darle más importancia y menos importancia. Entonces, al final de cuentas, cuando íbamos a analizarlo por un poquito, lo que estamos proveyendo con esta celda, Long Short Term Memory Cell, vamos a tener estas funcionalidades donde en la misma celda vamos a tener secciones de esa celda cuyo objetivo es olvidar cosas. Vamos a tener secciones de esta celda que su objetivo va a ser guardar cierta información, o sea, guardar cosas. Otras que su objetivo va a ser, o sea, su responsabilidad va a ser como hacer un update, ¿no? Del estado actual, es decir, como ver qué información es importante para decir, este es mi nuevo estado, ¿no? Y otras cuyo objetivo va a ser generar un output, ¿no? Y estos, el 3 y el 4, como que de alguna forma ya los vimos en los Recurrent Neural Networks, pero no habíamos visto esta idea de 1 y 2, ¿no? Y el 1 y el 2 es lo que le da a esto el nombre Long Short Term Memory, porque la parte de Long Term Memory se la da el número 2, Storing, y la parte de Short Term Memory es la que le da el número 1, que es Forgetting. ¿Alguna duda hasta aquí? A nivel como conceptual. Y levánteme así la mano quien se las hace como de, wow, esto está como muy bonito. Es como, imagínate, estamos ahorita modelando un sistemita que tiene la capacidad de guardar información, de olvidar información, de pensar en qué información tiene que cambiar y de generar un cómputo a través de todo eso. O sea, no se les hace como que, wow, es como lo que hace nuestro cerebro, ¿no? A nivel así como muy fundamental. Bueno, no sé, espero que me pongan así como sus thumbs up si lo creo. Yo sí lo creo. Una duda. Aunque, sí, ¿Esta parte se entrena? sí, todo, ahorita lo vamos a ver. Sí, o sea, cada uno de estos parámetros van a tener más matrices, van a tener más, o sea, cada uno de estos parámetros va a ser optimizado. Va, perfecto. Pero eso a nivel como computing, que es simplemente es una matriz más grande. ¿Estás de acuerdo? Con relaciones quizá diferentes matemáticamente entre ellas, pero al final, todo es el mismo esquema de optimización, ¿no? Hay una matriz o muchas matrices enormes, cada una tiene pequeñas relaciones entre paso y pasito, pero al final es as long as siempre y cuando esas funciones que definen estas relaciones sean diferenciables. Y no sé si han oído este problema de, es que nos gustan las funciones diferenciables. En Machine Learning siempre hay la gente, no, es que está muy bien porque es diferenciable y tal. Y como que la gente digo, bueno, yo siempre le pregunto, ¿por qué es importante que sea diferenciable? Pues la razón de que es importante tener smooth differentiable equations as definition for your pathways in any of the cell definitions es porque al final de cuentas tienes que hacer backpropagation, gradient descent en cada uno de estos pathways para poder optimizar esos parámetros. Si tú tienes alguna definición de alguna ecuación ahí que no es diferenciable o es smooth, vas a tener problemas optimizando bajo el esquema de backpropagation, ¿no?
y gradient descent. En el momento en el que alguien se invente algo diferente que no requiera eso, bueno, pues eso será una revolución. Pero hasta la fecha no es algo, no es trivial. Genial. Y Entonces, ahora sí. Estas celdas se pueden construir con componentes electrónicos, ¿no? Correcto. O Correcto. sea, Y de hecho, esa es la razón por la que existen ahora TPUs, Tensor Processor Units. Porque ahora hay hardware especializado que básicamente a nivel hardware, a nivel o sea, físico, electrónico, tiene implementados, por ejemplo, este tipo de celdas, ¿no? Y este tipo de conexiones para que no las tengas que simular con otro tipo de gates, ¿no? Sino que las tengas ya implementadas a nivel físico. unos, ¿cómo se llama? Unos flip-flops o PAMs de transistores y ya quedó, ¿no? Exacto. El problema es que acuérdate que esta es una celda, ¿no? Y ahora imagínate que necesitas 6 billion of this. Eso sí. ¿No? O 150 billion, ¿no? Ya programarlo, ¿no? Mejor el... O más bien fabricarlo, ¿no? fabricarlo. Que bueno, es un tema como nivel semiconductor y demás, pero bueno, en fin. Pero sí, tienes toda la razón. Y de hecho ese es el principio básico de la gente que quiere hacer hardware accelerators, o sea, hardware para aceleración de training de este tipo de modelos. Es básicamente implementa a nivel físico este tipo de cosas para que entrenarlas no sea un tema de simulación, sino sea un tema de básicamente passing that information through that physical network. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las diferentes partes que hacen 1, 2, 3 y 4, ¿no? Que hacen, pues son estas, entonces vamos a explorar por qué, ¿no? Entonces, esta de forgetting, número 1, es la primera parte, y vamos a hablar qué está pasando. Si ustedes notan, ahora tenemos el estado, tiene este estado que era el original que teníamos antes, el state de la celda, y ahora tenemos este parámetro CT, que ahorita hablamos de qué es eso, pero básicamente, la primera parte de olvidar la va a dar esta sección, y ahorita hablamos en el contexto de lo que va a hacer, pero la parte de olvidar tiene que ver, si lo piensan matemáticamente, ¿qué es olvidar? Olvidar es una multiplicación que puede ser generalmente por un número o muy pequeño o negativo, por ejemplo, ¿no? Si es que quieres como, pero generalmente es como pequeño, ¿no? Entonces, olvidar generalmente va a tener que ver con tu estado y lo que ahora te importa, ¿no? O lo que ahora tienes en mente. O sea, generalmente cuando, no sé, cuando mi esposa me dice, oye, tal y que se me olvida algo es porque algo tengo muy importante que hacer ahorita, ¿no? Y entonces, y tengo ahí como Sigma que me dice, oye, como que es muy importante lo que estás viendo ahorita y entonces, aunque lo que había pasado antes, pues es importante, pues como que lo estoy, básicamente estoy priorizando, ¿no? Priorizando. Entonces, aunque no se vea como muy sofisticado esto de olvidar, básicamente la operación olvidar es multiplicar por un número generalmente pequeño. Y generalmente cuando tú olvidas, pues es en el contexto de lo que sabías, previous state, y de lo que ahora se te presenta enfrente de ti, ¿no? Porque generalmente si tú no tienes nueva información, pues no olvidas nada, ¿no? No tienes lo que tenías. Entonces, generalmente sigma, este primer sigma, y además aquí lo presento como el mismo sigma, pero puede ser diferente sigma, o puede ser una matriz que define cada uno de estos números. Básicamente es una operación, en este caso, una optimización, una operación punto. Ahora, storing es más es interesante porque storing tiene que ver con preservar información, ¿no? Y preservar información, ¿eso qué quiere decir? Que tú quieres preservar información de forma fidedigna, ¿no? Cuando tú dices, oye, voy a guardar mis archivos, tú no dices, los voy a guardar, pero antes de guardarlos, los voy a cambiar todos. Sino, no, es como que los guardas de forma original, ¿no? Y luego ya si los quieres usar, pues haces una copia o lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Esta secuencia que están viendo aquí ustedes es algo bien interesante porque bueno, es el estado anterior y tienes el estado de entrada, pero ambos entran, ¿no? Para bueno, a la tangente hiperbólica, ¿no? Que es como nuestra activación original, ¿se acuerdan? ¿No? Es digamos, es como la operación que quieres hacer, ¿no? Esto es lo que define ese estado, acuérdense que el estado de esta cosa es esto por esto, bueno, esto por sus matrices, multiplicado, bueno, metido en la tangente hiperbólica,
en este caso, lo que tú dices es, bueno, para guardar cosas, para guardar algo, lo que voy a hacer antes de guardar algo, ¿sale? O más bien, para guardar algo ahorita, lo que voy a hacer es que voy a hacer un backup rápido de cuál es mi estado actual, ¿no? O sea, como que voy a compute mi estado actual, ¿no? Entonces, es compute estado actual. Pero, no solo voy a guardar mi estado actual, sino también voy a guardar mi estado anterior, unaffected, y mi entrada anterior unaffected, ¿no? Y entonces, si ustedes ven aquí, lo que está pasando es que estoy como que ahora guardando una nueva cosa, ¿no? Como que esta nueva salida aquí. Esta nueva salida es una mezcla entre el estado actual, que depende obviamente del estado anterior y de la entrada, ¿no? Pero modificado para hacer el estado actual, ¿no? A través de la tangente hiperbólica, pero también preserva todo lo que había antes sin la modificación de la tangente hiperbólica. Y eso es memoria, ¿no? Eso es storing, eso es básicamente guardar como lo que tienes ahorita más todo lo que tenías antes. De forma como fidedigna. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí. Ahora, updating. ¿Qué es updating? Ah, bueno, pues updating es esta parte de arriba. ¿Qué es? Es la sum, vamos a llamarle que es un, vamos a llamarle que es como, bueno, a este le vamos a llamar como de updated status, ¿no? O de augmented status, ¿no? Que de nuevo no es no es el hidden state, es algo diferente. ¿Y por qué es diferente? Es porque esta cosa no depende solo del hidden state, que es la tangente hiperbólica, ¿verdad? Sino este depende de tanto de lo que se olvidó, ¿no? Como lo que se guardó, ¿correcto? Y también va a depender de la salida, ¿no? En este caso. Entonces, esto de alguna forma es como una nueva variable que es que es como una combinación entre forgetting, storing y output, pero como un solo número. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que es importante esto? Bueno, porque en la Recurrent Neural Network, si se acuerdan, el hidden state no tenía nada, olvidaba, más bien no tenía esa información de cuál era el output de cada celda. Entonces, esto como que está como que cubriendo ese nicho, ¿no? Ese missing thing que como que habíamos olvidado en el Recurrent Neural Networks de, pues, ¿por qué no también le propagamos no solo el hidden state, sino también el output, ¿no? Porque yo les dije, oye, es importante que propaguen el hidden state porque contiene información y generalmente el output tiene menos información que el hidden state, pero lo que no les dije es si era la misma información o si estaba duplicada. Y la realidad es que dependiendo de la activation function que cada celda tenga, el output puede tener valores como muy, quizá puede haber como más o menos, nunca más, pero puede haber información diferente contenida en el output que no estaba en el hidden state o no estaba de forma como tan accesible en el hidden state. Entonces este update variable, C, va a ser una mezcla de como todo lo que hay aquí, de todos los inputs, de todo lo que se ha guardado, todo lo que se ha olvidado, o más bien de todo lo que remains after forgetting, ¿no? Y del output y del estadio anterior, ¿no? Entonces es como un tema de update. Y finalmente el output, bueno, pues ese ya lo habíamos más o menos dicho, que es, pues el output es como muy tradicional, ¿no? Pero aquí hay algo que es interesante porque, y esto es un tema de corrección, esto es algo que parece menos intuitivo, pero el output es un output, bueno, es igual como lo teníamos estadio anterior, entrada, y todo pasa por una tarjeta hiperbólica, ¿no? Para salir, ¿no? Y eso genera tu mismo estado, que bueno, ahí lo tenemos, pero aquí la pregunta es, bueno, ¿y por qué ahora? ¿No? ¿Por qué ahora tenemos como output intermedio, ¿no? Que antes no teníamos? Y la razón es porque acuérdense que aquí estamos multiplicando o sea, para generar este output aquí, ¿no? O bueno, más bien, perdón, update, update status. Este update status de alguna forma va a tener ahí como, bueno, en este caso no sé si notan, pero update status es el que entra a la tangente. De hecho, esto, la forma en la que fluye es, entra aquí, pasa por esto,
Y el updated status, que también incluye estas dos, entra a la tangente hiperbólica para venir acá, ¿no? Y es como, son estos dos juntos lo que genera este hidden state y también el output. En este caso, como tenemos aquí estos parámetros sigma, que a veces se comparten, por cierto, o sea, les dije que pueden ser diferentes, pero si los haces iguales, ahí tienes una propiedad muy interesante donde tú estás bien, tú puedes seguir los pathways y ver cuántas sigmas multiplicaste por ahí o cuántas sigmas, ¿sabes? O sea, cuántas de estas mismas variables, o sea, como por cuánto magnificaste tus diferentes valores por haber multiplicado estas cosas. Y esta celda de aquí es como un tema de corrección donde esta celda va simplemente como buscar que estos valores extra que hay como que fuiste añadiendo, los vas a quitar a través de esta operación, pero vas a mantener sin embargo como este concepto de que vas a obtener todavía tu output a través de generar tu estado actual, que es HDT, pero luego vas a tener una activation function que es el que va a generar tu output. Y eso, no sé si lo notan aquí, sale conectado por este state. Y pues ya, básicamente es más o menos cómo funciona. Obviamente hay más sutilezas y te puedes, o sea, habrá más intuición y formas como de analizar esto, pero a grandes rasgos lo que está ocurriendo. Y si a la gente le interesa como saber un poquito más como de tal, hay muy buenas explicaciones sobre esto en nuestros recursos y además en YouTube y demás pueden verlo y hay muy bonitas explicaciones acerca de la intuición, todo lo que está ocurriendo aquí. Bueno, antes de que pregunte por si alguien tiene preguntas, lo que estamos todo viendo aquí, como todo está definido por funciones smooth differentiable functions, porque como les dije, todos estos gates al final de cuentas van a estar definidos por productos puntos o sumas o activation functions que son de las mismas clases de otras activation functions que vimos, como ReLU, sigmoid, tangente hiperbólica. ¿Eso qué quiere decir? Que son diferenciables y por ende puedes tener un uninterrupted gradient flow, donde tú puedes tener tus gradientes de cada nodo, de cada celda, de cada iteración, y de cada computing time step, y tú puedes progresar ese gradient descent desde el último output hasta el primer input, con la finalidad pues, de hacer un backpropagation completo, ¿no? Que pueda realmente hacer un updating de todos tus parámetros, utilizando todos los inputs y todos los outputs. Pues al final de cuentas, ¿qué hemos hecho aquí o qué hacen los long short-term memories? Pues es que mantienen bueno, tienen varias propiedades, pero una es que mantienen estados de celdas separadas de lo que se hace output, y esa es la parte del hidden state y de este nuevo updated state que es el CT. La otra, quizá como terminología clave, es que ahora tenemos gates que controlan el flujo de la información con dos tipos de gates que son novedosos en este caso, que es el de olvidar y el de guardar información selectivamente, pero también donde hay un tema de updating, selective updating y selective outputting, basados en versiones filtradas o versiones como curated de la información que se ha olvidado y de la información que se ha guardado y del estado de todas las celdas a medida que progresas en tu secuencia. Y pues la última propiedad es que como todo esto lo hemos definido a nivel como block diagram con smooth differentiable functions, podemos hacer full backpropagation with uninterrupted gradient flow, que es lo que nos posibilita hacer optimization de los parámetros de weights y biases en esta arquitectura. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, muchas, pero o sea, a nivel conceptual. Super. Pues ahora sí, ¿cómo se implementan a nivel ya software? Porque pues, todo esto es como bloquecitos y tal, y esto nunca lo van a hacer, ¿no? Lo que van a hacer prácticamente es que simplemente van a poner diferentes, ¿sabes? Tipos de neural networks y van a definir un loss function, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, ustedes definen cuál es su input, definen su arquitectura, ¿no? Que tiene pues diferentes nodos o diferentes números de neuronas y cuántas layers y bla, bla. Y en algún momento van a definir su loss function. Acuérdense que dependiendo del tipo de
output que ustedes quieren tener va a ser diferente. Si se acuerdan, si es un solo output, ¿no? Ustedes quieren hacer binary cross entropy, ¿no? Que es una función implementada por una ecuación que se llama softmax, que es una activación no lineal, acuérdense que siempre queremos no lineal, al final, al menos. Y binary cross entropy es cuando vamos a tener dos variables, pero también podemos tener otras versiones de cross entropía que no van a requerir que sean binarias, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vimos en la primera clase, no lo voy a repetir. En este caso, esta definición de loss, pues muy claramente va a depender va a ser para un solo output, que en este caso va a ser un sentimiento, o sea, una clase, ¿no? Que va a ser si, en este caso, si este texto es positivo o negativo, que es lo de sentiment analysis que ya les dije ocurre mucho en Amazon y en Twitter y Reddit y demás, donde vamos a usar, y en este caso pues vimos que son recurrent neural networks, pero podrían bien ser long short-term memories de la misma forma, porque al final, acuérdense que simplemente siempre, aunque tengamos otros hidden states y updated states, de más memoria y tal, al final de cuentas siempre vas a poder tener un último output, ¿no? Y ese output puede ser, si tú tienes un binary cross entropy como loss, o softmax cross entropy como loss, puedes tener clase binaria o multiclase como tu output, ¿no? Nada más como para que sepan, esto es algo como muy commonplace y es algo que usted, o sea, bueno, encontrarán cientos de códigos allá afuera para hacer esto y es muy sencillo porque pueden usar Twitter y demás para ver, hay datasets que ya están creados para hacer feeding de texto, generalmente pequeño, pero puede ser grande. Y obviamente la gente ha hecho rankings, ¿no? Y cada vez que ustedes ponen una estrellita, ¿no? Lo que hacen internamente las compañías como Google, Facebook y tal, es que machean lo que escribiste junto con el número de estrellitas que pusiste, o si compraste algo, o si volviste a comprar algo, demás, como para hacer el labeling de si es algo positivo o negativo, ¿no? Obviamente también la otra forma es que ponen a human raters a través de algo que se llama Mechanical Turk o otros sistemas para que los seres humanos hagan el labeling de si esto es algo positivo o negativo, dependiendo de esto. Ahora, el otro tipo de task que es muy interesante es esta Machine Translation, donde básicamente cuando decimos Machine Translation puede ser translation en diferentes lenguajes, diferentes formas de representar esas mismas cosas, ¿no? Y como lo vamos a ver después, translation puede ser entre cosas como translate language to code, por ejemplo, que es algo muy nuevo, que está muy bonito, que lo vamos a ver ahorita. Y en este caso, pues es, por ejemplo, one language to another, ¿no? En este caso es English to French. ¿Y cómo se genera, cómo puedes hacer modelos que hagan esto? Bueno, pues tú tienes un recurrent neural network, puede ser de nuevo un long short-term memory, architecture o no, donde básicamente al final lo que generas es, haces un encoding, o sea, generas una recurrent neural network para generar un encoding. Acuérdense, no tenemos output, pero este hidden state que pasa, que tiene en un solo número, en una sola matriz de números, va a hacer un encoding, en un solo vector va a ser un encoding de todas las palabras que hubo antes. Y este encoding, este vector, va a ser el input, el single input, para este recurrent neural network que va a estar conectado a nivel decoder, donde lo que vamos a intentar es generar texto en secuencia que básicamente completa ese encoding, que era básicamente lo que quería decir la persona en inglés. Entonces, si esto es un número de entrada, que es el número que define a nivel muy complejo estas tres palabras juntas, en este orden y demás, y este es el único input que este sistema recibe, como ven, el siguiente input no depende de nada de la palabra inicial, sino el siguiente input depende de la palabra que se generó anteriormente. Y de nuevo, y de nuevo. Entonces, esto es Machine Translation es básicamente encoding mass text generation. Sequential text generation, ¿no? Donde cuando entras, la primera palabra que hace es por D, es le, ¿no? Le. Y luego le, junto con este número, porque es el hidden state, pues es le, shun, shin, perdón, bueno, no sé mucho francés, pero en fin, el perro, ¿no? Y le shin va a pasar junto con el hidden state a manger, que pues, es comer, y ya está. Entonces, así es como funciona el Google Translate, por ejemplo, todos ustedes seguramente usarán,
Y pues, no sé, estará muy bonito que ahora le digan a su mamá que ya sabe más o menos como Google Translate hace esto. Bueno, espero que se lo cuenten a su mamá. Entonces, una duda, o sea, el primer paso, las primeras 3 celdas, lo único que hicieron fue encodear el Ajá, dogits a algo que el siguiente modelo entendiera. ajá. Ok, ¿y por Esa qué? compressed representation de esto también podría llegar directo, Era lo que iba a pero preguntar, ¿por qué no meterlo directamente como lo metimos? porque si tú tienes si esto lo haces muy largo, eh, o sea, por ejemplo, acuérdate que mientras más grande sea tu input, más parámetros tienes que modificar. Entonces, si tú tienes un input arbitrario aquí, tienes que modificar un montón más de parámetros aquí. Entonces, es como una forma de encoding, en este caso es una forma de, si tú quisieras hacer esto sin este paso, vas a ver en el futuro, o sea, si lo hicieras, verías que tu network tendría que ser mucho más grande y por ende tardaría mucho más en entrenarse. Ahora, ¿por qué? Es algo que está como out of the scope of this class, pero básicamente el tema de encoding es comprimir información para que luego requieras menos parámetros para generar buenas predicciones basadas en ese input comprimido. Básicamente. Esa es la razón. ¿Sale? Además, la otra razón es porque el tema de Machine Translation, de Language Translation, generalmente requiere, para hacer buenas predicciones, generalmente requieres tú saber como que qué quiso decir la persona. Los lenguajes son tan distintos, o sea, tan distintos entre ellos que a veces necesitas simplemente, o sea, si tú quieres pasar algo de español a chino, necesitas como que entender toda la oración antes de querer traducirla. O sea, no puedes entrar, cuando quieres traducir de español a chino, no puedes así como ir traduciendo palabra con palabra y esperar que la traducción te salga bien, sino que tienes que como que entender qué fue el concepto de esa oración y luego traducirla completa. ¿Sí me va a entender? Entonces es la razón por la que hay un coding también. O sea, desde el punto de vista de definición del problema. ¿Alguien más? Vale. Hay algo muy interesante que está, bueno, emergió hace varios años, pero esta es la base de algo que le llaman transformers, que aquellos de ustedes que vayan a estar haciendo el Clinical Trials Project, básicamente van a estar usando transformers, pero lo interesante de los transformers es que tienen una propiedad que le llaman attention mechanisms, que no voy a meter mucho en esto, pero básicamente lo que hacen es que haya una arquitectura intermedia que está basada en Recurrent Neural Networks y Long Short-Term Memories, pero con conexiones muy particulares de tal forma que diferentes, que el modelo es capaz como de no solo como abstraer toda la información a través del hidden state progresivo del encoder, sino que además como que tiene esta capacidad de diferenciar cuáles de estas palabras como que son más importantes que otras. Y estos pesos, o sea, los pesos que van a definir qué tan gruesa es esta tal línea, va a ser algo que se hace con backpropagation, pero al final lo que ocurre es que esta red va a tener esa propiedad como de saber como what to pay attention to. Es como un tema de saliency. No sé si ustedes han visto en el tema de imágenes o cuando ustedes miran algo, no sé si se han dado cuenta que, no sé, que si ven una imagen, hay veces que eh, bueno, hay colores o formas o cosas que generalmente te atraen la atención de las personas. Y esa es la razón por la que todas las personas que hacen anuncios de la televisión o de Facebook o así saben cómo generar clickware, ¿no? Así como imágenes que, o sea, a la gente le encantan, no sé, los gatos, ¿no? ¿Por qué? Pues whatever, we like cats, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que como que el cerebro humano está como que parece que está wired para como que cuando ve un gato como que lo miras, ¿no? Como que le pones atención. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No importa. A esto se le llama un attention mechanism. Es como un wire, es un hardware, ¿no? Es algo ahí como interno que como que le fuerza a tu cerebro como a poner atención a diferentes cosas. Y bajo este concepto, como que alguien quiso emular esta idea de attention mechanisms, que tiene que ver con varias cosas, ¿no? Attention mechanisms puede ver poner la atención a las cosas más grandes, más pequeñas, más coloridas, forma más rara, demás, ¿no? Esto es en imágenes. Pero a nivel texto, a la gente que le gusta leer muchos libros, si yo les digo, oye, ¿quién de ustedes lee libros más rápido? Al que lea más rápido, o la chica que lea más rápido, estoy seguro que cuando lee,
es casi como, no se siente como leer, es casi como que va pasando las letras y como que entienden la historia y tal. Y es porque ya tienen en text-based, en sequence-based, tienen estos attention mechanisms, como de qué palabras, qué oraciones, qué cosas, como que tienen que poner atención a medida que leen para poder leer más rápido. Y eso es, de hecho, para aquellos de ustedes que hayan estudiado para leer rápido, que hay cursos, yo nunca tomé, pero sé que existen, eso es lo que te enseñan. Es como que qué tipo de palabras, qué cosas, qué partes de las oraciones, como que uno tiene que ponerle más atención, es un attention mechanism, para poder uno leer más rápido y entender mejor ese texto, ¿no? Y esto es básicamente lo que se intenta emular aquí a través de diferentes weights que están optimizados justamente para attention. Y este tipo de arquitecturas justamente tiene generalmente labels de qué partes son más importantes del texto para poder entender esto, ¿no? Pero una vez que ya está entrenado, entonces tiene esta capacidad como de attention. Y una vez que tiene esa attention, este encoding no solo va a depender de todas las palabras en secuencia, leídas como si todas valieran lo mismo, sino que como que le va a dar un poquito de más o menos peso a diferentes partes de esa encoding que están encoding para diferentes secciones de ese input. Entonces, es como pasar toda la información del texto, pero diciendo, pero esta es la parte más importante. Es como decir, esto es todo el texto, pero este es el abstract. O sea, esto es todo el texto, pero si quieres así como rápido que te lo diga, estas son las 3 líneas que son como lo más importante. Y eso es lo que se va como encoding para hacer text generation. ¿Y por qué esto es importante? Porque, bueno, a alguien se le ocurrió, lo implementaron y voilà, los transformers nacieron y es by far the most successful natural language processing architecture que ha emergido so far. Y pues hace sentido un poco, ¿no? Desde el punto de vista como humano, pero pues no era necesariamente como obvio porque iban a funcionar mejor. Pero o sea, prácticamente a nivel empírico se sabe que funciona mejor. ¿Alguna duda aquí? Y sé que no les expliqué exactamente cómo funciona y si la gente les está súper interesada en Transformers, es como todo un tema, como beyond the scope of this class, pero de nuevo pueden irse, si están genuinamente interesados en nuestros recursos de la clase, tenemos esto y están súper bien descritos y si tienen más interés podemos revisarlo. Y pues ya estamos terminando la clase, nada más para que, pues, no sé, se emocionen o whatever. Este fue un paper que saqué hace poquito con unos amigos aquí en MIT y en Harvard, y donde, por ejemplo, hicimos algo muy interesante donde estábamos analizando secuencias de RNA para poder predecir estructura secundaria y para poder predecir función en un área que se llama Synthetic Biology. Para poder modificar organismos a nivel genético. Y algo muy importante para modificar esos organismos es qué forma generan, qué estructuras secundarias generan estos RNA molecules. Algo muy interesante es que combinamos tanto estas ideas de Recurrent Neural Networks y de LSTMs como sequence input, que eran esta secuencia de letras que definen al RNA molecule, pero luego lo combinamos con temas de imagen, donde esta estructura secundaria después la analizamos con representaciones como más gráficas para generar mapas de qué secciones del RNA tenían eran como más energéticamente inestables o estables o demás, como una forma de hacer la predicción de la estructura secundaria, ¿no? Y es algo muy interesante porque, bueno, lo terminamos publicando aquí en Nature Communications, estuvo muy bonito. Tanto Nicolás como Alex como yo somos co-first authors y esto salió hace, bueno, un año más o menos. Y para que vean el tipo de cosas que, por ejemplo, se pueden hacer, ¿no? Y el tipo de multimodalidades que pueden adquirir, ¿no? Donde empiezan a pensar en atacar un problema al principio con secuencias, pero luego pueden moverse un poquito como el tema de imagen y demás. Si alguien está interesado en esta publicación, lo pueden descargar y leérselo, ya, ¿no? Pero no es requisito ni nada. Por otro lado, para los que no les interesa el tema tan clínico, aunque espero que por esta clase empiecen a trabajar y bueno, obviamente tienen sus proyectos, pero para los que digan después de esta clase ya no vuelvo a hacer nada médico. Por ejemplo, esto es de lo último que ha salido y es algo muy interesante. Levante la mano o díganme si alguno de ustedes ha oído de qué es esto de OpenAI Codex. ¿Lo han oído? O GitHub Copilot. ¿Lo han oído? Y si sí, alguien que me lo describa. Bueno, pues quien no lo haya hecho, tal vez no esta implementación per se, pero this is the future of coding.
O sea, para aquellos de ustedes que sean computer scientists, les adelanto que this is going to be the way of the future in coding. Este modelo, y por cierto, si quieren accederlo, lo pueden, bueno, pueden entrar al beta online, van a tener que pedir permiso y demás, pero se los darán, no sé, un mes o así. Para ustedes, para algunos de ustedes que yo ya les he dicho cómo tener acceso a GPT-3 y demás, algunos de ustedes tal vez ya tienen acceso a esto, pero a nivel como muy superficial, usa un modelo, este modelo que les dije grande que se llama GPT-3. Básicamente es 150 billion parameters, trained in an unsupervised way in natural language processing. Es un transformer, massive transformer, que básicamente ha leído como todo Reddit y GitHub y ¿sabes? Así como Twitter y Shakespeare y demás. Y cuando haces un prompting muy específico de este sistema, este sistema está hecho para hacer text generation, que es como lo que hice, como más o menos similar al machine translation. Pero es text generation. Este sistema lo adaptaron para que tú tienes una interfaz, bueno, esta es una interfaz donde tú describes qué quieres hacer a nivel programación. Le dices, mira, oye, yo quiero que me pongas una imagen de un rocket y quiero que if the rocket is clicked, you temporarily display some text diciendo tal cosa, in white on the current location, and y implementa una temporal speed del movimiento de esta cosita de tanto por tanto por tanto. Y lo pones literal en texto. Y lo que te produce como output de ese modelo con este input es el code en el lenguaje que tú quieras, pues no sé, Java, C, C#, whatever. Te pone el código que en este GUI lo está implementando directamente para que veas cuál es el como output. Y esta OpenAI tuvo una inversión muy grande, $1 billion en Microsoft, compró un stock muy grande en OpenAI, pusieron $1 billion y obviamente Microsoft también compró GitHub hace tiempo. Y entonces ahora, si ustedes se meten a GitHub, hay formas de que ustedes tengan un preview de algo que GitHub va a empezar a implementar, que se llama Copilot, que básicamente a medida que tú tengas en tu Git, que hagas código y que vayas haciendo pushes y vayas escribiendo ahí, vas a tener este OpenAI Codex ahí implementado para ayudarte a escribir code. Y esto es muy interesante porque para ustedes, aquellos de ustedes que escriban código todo el día, sabrán bien que el 80% de su tiempo ni siquiera es pensar mucho en el problema, sino a veces es simplemente Stack Overflow, a ver cómo demonios alguien más hizo ese mismo código, resolvió esto, ¿no? De, ay, necesito filtrar tal, o ay, necesito importar tal cosa, o ay, necesito bla, 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 ¿no? Generalmente es así como el 80% de los tasks en Computer Science hoy en día son cosas que ya encuentras en Stack Overflow si los encuentras bien, ¿no? Entonces te tardas en hacer eso y obviamente es reframing those so that de tal forma que ese código, ese snippet de code, cuando lo pegas, pues cambias las variables, ¿no? Los nombres de las variables, cambias quizá el framing no sé, ¿no? Cambias un poco, tal vez algo está escrito en un lenguaje y lo quieres en otro, demás, y al final de cuentas, todo el concepto de esto es que a través de Natural Language Processing, estos modelos, todas esas tasks miniales que no son intelectualmente satisfactorias, que simplemente es copy-paste de algún otro lado y adaptar, se vuelvan básicamente algo instantáneo. Y a quien no le impresiona esto, no sé qué le impresionará, ¿eh? Sobre todo porque, y ahorita nos vamos a este link, sobre todo porque ustedes pueden pensar que en el momento en el que un sistema de este tipo sea capaz de generar código a través de un propósito, ¿no? En este caso, un propósito escrito por lenguaje, pues ahí ustedes ya pueden ver la posibilidad de que el mismo AI genere código para reentrenarse de mejor forma a sí mismo, ¿correcto? Entonces, este tipo de implementaciones lo que va a generar van a ser datasets muy interesantes para poder generar como robust coding systems, de tal forma que los AIs del futuro van a poder reprogramarse para poder hacer mejor backpropagation, para poder hacer mejor fine-tuning, para poder hacer mejor hyperparameter optimization, o quizá generar nuevas formas de hacer hyperparameter search o de reinventarse, ¿no? Que es básicamente como la premisa básica de intelligence explosion que los temas de inteligencia artificial tienen, ¿no?
Y si alguien tiene ahí como, o sea, no sé, curioseando, pueden ver esto. Y por ejemplo, aquí pueden ver el demo como muy básico, ¿no? Donde ahí tienes el GUI y tú dices, bueno, quiero que me añadas esta imagen. Le pusieron un link ahí online y pum, ¿no? Ya te lo puso. Y ese display ya está ahí, ya lo hizo en este lenguaje. Y mantienes esa información, le das una siguiente información, ¿no? Y, por ejemplo, esto es muy interesante, le dice, oye, házmelo un poco más chiquito, pero no le dijo cuánto más chiquito, y simplemente como que intentó generar lo que tú crees o lo que el sistema cree que para ti es smallish, ¿no? Y luego dice crop it circularly, pues implementa esta función, ¿no? De border style radius, ¿no? Es muy interesante que lo haga así. Y, y luego le dice, bueno, pues ahora céntralo verticalmente, ¿no? Que todas estas cosas para aquellos de ustedes que han hecho GUI o JavaScript o así, o HTML, pues es así como que son tonterías que a veces dices, ay, ¿cómo se hacía y tal? Pues ya, ¿no? Y luego dice, anima el rocket ship horizontalmente, bouncing off the left-right walls, ¿no? Y le hace implementar y inmediatamente que escribe el code, lo ejecuta y empieza a hacer ¿no? Con todos los parámetros de, oye, no se puede pasar, ¿no? Si notan ahí como que implemento esto de que llega justo al edge, ¿no? Y se va, es como constant speed. Luego dice, ay, bájale la velocidad porque está muy rápido, ¿no? Disable scroll bars, bla, bla. O sea, ustedes pueden pensar, y desde Data Science, por ejemplo, hay otros demos donde tú le dices, oye, estos datos que tengo en este Excel file, hazme un plot de tal y tal y tal y tal, en lugar de ponerse ahí a cliquear botones o hacer el script o whatever, o sea, te genera el code para hacer las visualizaciones, por ejemplo, y de eso hay muchas otras cosas. Entonces, bueno, nada más para anticiparles que esto es así como, bueno, it's the way of the future, así que estén informados. Y pues bueno, para ustedes para el equipo de Clinical Trials y para el equipo de MedPix, estas son las dos clases que necesitaban para empezar, así que, please, empiecen. Sí, ya, o sea, por si no, no les va a dar tiempo. Y, bueno, nada más para reiterar que vimos hoy, pues vimos Recurrent Neural Networks, que son the specific type of network para sequence modeling. Entendimos por qué sequence modeling es relevante y por qué la relación de recurrencia es importante para resolver estos problemas de modelado, ¿no? Ya vemos más o menos cómo se entrenan los recurrent neural networks, por qué se puede hacer por backpropagation through computing time, ¿no? Computing time, no time. Y también exploramos por qué gated cells es algo interesante desde el punto de vista de long short-term memories y por ende también transformers para generar estas long-term, short-term dependencies, ¿no? Y pues al final de cuentas, lo que van a ver en su laboratorio va a ser estos modelos para sequence generation, sequence classification y sequence analysis para varias cositas, incluidas music generation, que no vimos nada de eso porque es algo diferente, así que quiero que vean algo diferente en sus laboratorios, pero que al final de cuentas la base es como muy similar para todo eso, y pues para el equipo que esté haciendo clinical trials analysis, pues van a usar transformers y entre esos un tipo de transformer en particular que se llama BioBert, que ya nos lo describieron en las presentaciones, y pero pues ya con eso pueden empezar, o sea, a nivel básico entender qué está ocurriendo, empezar a optimizar y empezar a hacer code. Y pues para los de MedPix, pues como ustedes entienden el programa, pues es una mezcla, ¿cierto? Entre convolutional, image-based analysis y luego la parte de text generation, ¿no? Que estamos viendo a través de LSTMs, transformers y machine text generation. Y es interesante porque los proyectos MedPix es realmente una combinación de ambas cosas. Básicamente es una intersección de ambos fields. O subfields in artificial intelligence. Bueno, pues siguiente clase, si tienen su mini quiz, así que prepárense de esta clase, ¿no? Y ya tienen que tener hecho el laboratorio, o sea, es decir, para antes de que empiece la siguiente clase, tienen que haber ya mandado su laboratorio, ya no me acuerdo si eran 3 o 4, pero creo que es el 4. Bueno, es el que es de Deep Sequence Modeling, que ya está en Canvas, y si tienen dudas, pues díganos a mí, a Luis o a Alejandro o a Daniel, que nos está ayudando.